Siempre he pensado que todos tenemos un superpoder, por lo menos uno, y hoy vengo a contarles del mío. No se asusten, no tengo ojos de rayos X, ni puedo salir volando. Ni siquiera puedo controlar un poco todos los nervios que siento de estar acá. Y eso que siento muchos. Pero puedo leer a velocidades increíbles. El superpoder tiene algunas torpezas asociadas. Me cuesta abrir las puertas, incluso con llave, y para ponerme los zapatos tengo que dejarlos uno al lado del otro para saber en qué pie van. Pero puedo leer 2 o 3 libros diarios, sin perderlos, sin olvidarlos, 3 libros diarios. Nunca hice un curso de lectura veloz, ni tampoco hubo muchos libros en mi casa, menos aún una biblioteca. Pero tuve unos abuelos que me dieron un amor por los libros absolutamente radioactivo. Y lo hicieron mostrándomelos primero como objetos y como voces, como forma antes que contenido. Forma. Acuérdense de eso, vamos a volver después. Mi abuela trabajaba en un centro de voluntarios que grababa libros para ciegos. Y así aprovechaba también de grabarme libros a mí. Esto, claro, en la época, la prehistoria. Nada de iPads ni iPhones. Yo partía ahí con mi radio o con mis cassettes y escuchaba la voz de mi abuela e iba pasando las páginas. La literatura primero como voz, la voz de mi abuela. Salgo leyendo en casi todas mis fotos de infancia, como esa. Mi abuelo, en cambio, me hizo querer los libros como objetos. Antes de que yo supiera leer, yo lo veía pasar de un lado para otro, siempre con estos objetos rectangulares o cuadrados bien gordos. Mi abuelo era de los que leía bestsellers, tipo John Grisham, Tom Clancy. Y para mí, que mi abuelo era una persona tan genial, yo pensaba, con mi cabeza de cabra chica, que si a él le gustaban tanto esos objetos, yo tenía que ser capaz de armar uno, de fabricar uno. Y para todos sus cumpleaños yo le hacía un libro, aún antes de saber escribir, con dibujos, le pegaba cosas, y mi abuelo los enmarcaba y los ponía en la pared del comedor de su casa. Los libros primero como objetos. Después me empezó a regalar libros. Yo ni siquiera sabía leer al principio, pero los iba juntando y hasta que los aprendí a leer. Y para mí se convirtieron en el mejor regalo, más que los juguetes, más que cualquier otra cosa. Construí mi vida alrededor de los libros. La adicción fue completa. Yo estudié literatura, ahora hago clases de literatura acá en la universidad. Y sin embargo, cuando alguien se me acerca y me comenta que la gente no lee, o me pregunta cuál es el rol de los libros en este mundo de pantallas, o me pregunta un poco preocupado cómo hacer que sus hijos se acerquen a la lectura, a veces me quedo en blanco y no sé qué responder. Y me da mucha rabia. Porque pienso, ¿cómo yo, con este superpoder, cómo no voy a poder contestar esta pregunta? De todas las preguntas, esta es la pregunta a la que quiero tener algún tipo de respuesta. Y entonces quiero ensayar eso con ustedes hoy. Y la forma de hacerlo, me parece a mí, es tratar de sacar la discusión sobre los libros y la lectura de los lugares comunes, los lugares a los que tradicionalmente pensamos los libros. Me refiero a lugares comunes como la biblioteca, la universidad, pero también los lugares en nuestra imaginación, en los argumentos que damos cuando hablamos de que la gente no lee o sí lee o por qué tiene que leer. Y lo primero que quiero hacer es preguntarles algo. Eso fue un glitch. Y la pregunta que les tengo que hacer es, ¿han buscado alguna vez en Google la palabra leer? Gracias por contestar. Bueno, yo sí, obviamente, y en muchos idiomas, para ver si había algún tipo de diferencia. Y lo que se encuentra es más o menos esto. ¿Notan algo en común entre todas esas imágenes? No tienen que responder, aunque si quieren. Además de que esa cama del libro la quiero para Navidad. En general lo que vemos son personas solas leyendo,
Puede ser en el campo, al aire libre, en una sala de clases, pero personas solas leyendo. Como si la lectura, como si la literatura también, fuera esta actividad solitaria, individual, personal. Muy linda, muy maravillosa, pero personal, individual. ¿Y han buscado alguna vez la palabra escribir en Google? No. Obviamente, también lo busqué. Y lo que se encuentra es algo así. Y acá me parece aún más llamativo, porque lo que vemos son manos, ¿cierto? Ni siquiera vemos el cuerpo completo de la persona que escribe. Vemos manos desconectadas de sus cuerpos. Y es en esa desconexión en la que me quiero detener. Porque la verdad es que detrás de cada historia de lectura y de escritura hay una red de personas. La literatura y la lectura siempre ha sido una actividad social y se nos olvida. Lo digo primero desde el lado de los escritores. Yo he publicado una novela, un libro de cuentos, y les puedo decir que para que el texto que alguien escribe circule allá afuera en el mundo, se necesita mucha gente. Y no digo solamente un editor, ¿cierto? Personas que trabajen en librerías, sino que gente que leyó tu cuento, por ejemplo. Yo escribo cuentos, uso ese ejemplo. Amigos que leyeron tus cosas y te dijeron que valía la pena, que no las quemaras, que siguieras adelante. O tu pareja que te lleva una taza de café a las 4 de la mañana porque tienes que entregar algo el día siguiente muy temprano. Toda una red de personas. Lo mismo pasa con las historias de lectura. Detrás de cada una de esas personas leyendo hay toda una comunidad. La persona que te regaló ese libro, la persona que te lo recomendó, la profesora que te obligó. Siempre hay toda una red. Entonces, importante sacar los libros de esos lugares. Porque creemos que es algo tradicional y no hay nada de tradicional ahí. Estar en nuestra imaginación. Pero la verdad es que la literatura siempre estuvo ligada a la oralidad en sus comienzos, ¿cierto? Se recitaban textos a pequeñas o grandes audiencias. Cuando empezaron los libros escritos, los copistas escribían textos sobre textos, hacían comentarios en los márgenes. Había una noción de acto de lectura relacionada con la comunidad. La literatura también como una voz, si volvemos a mi ejemplo de mi abuela, pero también como objetos. En las cortes, por ejemplo, algunas personas se cosían a la ropa pedacitos de sus libros favoritos. Creo que podría ser una buena tendencia para el futuro. Alejandro Zambra, un escritor chileno, dice que leer es taparse la cara. Y algo de razón tiene. Pero yo creo que también algo se forma con todos esos escudos, con esas máscaras. Se forma una cierta comunidad, un paisaje lector. De todas formas, los invito y quiero seguir reflexionando sobre los libros como voces y objetos. Sacarlos de su lugar. Como voces. El año pasado solamente las ventas de los audiolibros subieron en un 42%. En ese país venden más que los libros físicos y los libros digitales. Se puede leer sin el libro tapándonos la cara. Se puede leer con los ojos cerrados. Una forma que evoluciona. Pero también los libros son objetos. Y como objetos deberíamos querer verlos en todas partes, como un objeto cotidiano. Y acá les traigo más preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a un personaje de una teleserie chilena leyendo en pantalla? Ahí. Y no me refiero a leyendo en tiempo real, obviamente, ¿cierto? La persona ahí pasando las páginas por horas, todos cambiamos de canal. Yo sé que el tiempo es oro para estas cosas. Pero ¿cuándo fue la última vez que vieron a un personaje de una teleserie chilena leyendo? Probablemente no se acuerdan, y no es grave, o no para este momento. Para hacerles el contraste, en una serie norteamericana como Orange is the New Black, solamente en la tercera temporada
se ven más de 10 libros en pantalla, mucho más de 10 libros en pantalla. Y no me refiero a una imagen a la rápida, sino que detenerse en el libro, mostrar la carátula, como en ese caso, Atonement. Los personajes incluso comentan lo que están leyendo. Y no estoy usando de ejemplo una serie sobre bibliotecas o sobre universidades, es una serie sobre una cárcel. Tengo más preguntas. Ahora no se salvan. ¿Cuándo fue la última vez que recomendaron un libro? ¿Cuándo fue la última vez que regalaron un libro? Que en vez de pasar a la rápida a comprar una caja de chocolates o una botella de vino, se desviaron primero por la librería. Yo sé que cuando hablamos de temas de lectura y la literatura, etcétera, hay ciertos lugares comunes en términos de argumentos. Cosas como que los libros son caros, o los impuestos al libro que hay que quitárselos o bajarlos. O a veces incluso llevamos los argumentos más lejos y pensamos, es que nos matan el amor por los libros en el colegio porque nos hacen leer cosas que no nos gustan. Y hay mucho de cierto en eso. Hay gente que tiene que preocuparse de esos problemas. Pero yo les pregunto a ustedes, a nosotros, los lectores comunes y corrientes, en el día a día de nuestros trabajos, de nuestras clases, de nuestras vacaciones, de nuestras relaciones de pareja, de nuestras familias, ¿cuándo fue la última vez que recomendaron un libro, o que regalaron uno, o que leyeron un poema? Es tan fácil en internet, y lo compartieron. Otro lugar común, cuando hablamos de libros, es que los libros nos hacen mejores personas. Sería súper lindo. Yo no estoy tan de acuerdo. Y claro, entonces el argumento es, si no leemos, vamos a ser peores. Pero yo no creo que la importancia de la lectura pase por ahí. Otro lugar común. Yo creo que la literatura nos descoloca, nos saca de nuestros lugares, de los lugares en los que confiábamos, que creíamos seguros, las ficciones que nos inventamos. No por nada, a veces usamos la expresión perderse en un libro, nos perdemos en la lectura. Y lo decimos de una manera muy romántica, ¿cierto? Como algo lindo, cuando la verdad es que perderse es una experiencia incómoda e incluso tal vez valiente. Reconozcámoslo, no nos gusta nada perdernos. No estamos acostumbrados a perdernos, sobre todo ahora. Vamos para todos lados con nuestro GPS, con nuestras aplicaciones en el celular que nos dicen exactamente dónde estamos y cuánto nos vamos a demorar en llegar a donde queremos ir. Pero con los libros no se puede hacer eso. Con los libros siempre estamos recalculando. Y nos descolocan, nos sacan de nuestros lugares, nos rompen el corazón, nos hacen llorar, nos hacen gritar, nos hacen reír, nos hacen mirar la vida con otros ojos, ni mejores ni peores, insisto, otros. Y esa experiencia de desajuste me parece importante, que así como nosotros debemos sacar los libros de estos lugares, ellos nos sacan de nuestros lugares a nosotros. ¿Se acuerdan que al comienzo de esta charla les dije que se acordaran de algo? Sí, la importancia de la forma. Otro lugar común, otro argumento recurrente cuando hablamos de lectura, cuando hablamos de libros, es que la literatura es contenido. Nos fijamos en el contenido. Entonces decimos cosas como hay que leer a los griegos, hay que leer a los rusos. No hay que leer libros de autoayuda, o de vampiros, o de zombies, o de marcianos. Y todo bien con querer fijarse en el contenido, pero me importa, para esta ocasión, fijarnos en la forma. La literatura como una forma, que como tal es histórica, y ya les conté sus inicios relacionados con la oralidad. Pero también como forma es muy valiosa, porque nos ayuda a darnos forma a nosotros mismos y nuestras experiencias. La literatura cuenta
Cuenta en el sentido de, tiene un valor, es importante, pero cuenta también en el sentido de que nos da una forma, nos da una historia, y lo usamos siempre. Nos estamos dando forma todo el tiempo en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, con fotos, con textos. Contamos una historia cuando queremos postular una beca, por ejemplo. Armamos toda una narrativa cuando tenemos una entrevista de trabajo o cuando queremos emprender algún proyecto. La literatura cuenta, siempre. Y como tal, no es trivial. Como tal, es absolutamente importante. Yo no sé cuáles son sus superpoderes. Me encantaría saberlo. Pero, independiente de cuáles sean, sé que nosotros tenemos un lugar en esta discusión, que no es solo los ministerios u otras instituciones los que resuelven esto, que nosotros tenemos que contribuir y dejar que los libros nos saquen de nuestros lugares. Y nosotros también sacar los libros y la discusión sobre los libros de los lugares de siempre, de los lugares comunes, y aprender a perdernos. Gracias.